En este video veremos cómo arreglar el error de la extensión Godot Tools, que nos aparece al usar Visual Studio Code con Godot. Este error es inofensivo, y ocurre porque no se puede conectar el editor a Godot. No te afectará, si no necesitas hacer cosas avanzadas. Solución 1. Para arreglarlo debemos configurar la extensión de Godot Tools. Para eso, damos clic en el botón azul que dice Open Godot Editor. Y agregamos la ruta en donde tenemos instalado el ejecutable de Godot. Después de esto se abrirá el proyecto que teníamos abierto en Visual Studio Code. Con esto las próximas veces que demos clic en el botón donde dice Open Godot Editor, nos abrirá nuestro proyecto y se eliminará el error. Solución 2. Si te sigue apareciendo el error, debe ser por el puerto. Como podemos ver, el puerto termina en 6008. Para cambiarlo, damos clic en el icono de debug. Y después damos clic en Créate a launch.json file. Y seleccionamos GDScript Godot Debug. Aquí agregamos el puerto que se necesita, en este caso nos pide el puerto 6008. Así que lo agregamos y guardamos el archivo. Después damos clic en el icono verde, que aparece a la izquierda. Y damos clic en Open Godot Editor. Como puedes ver, se elimina el error de conexión y ahora nos aparece conectado. Si cierras el proyecto de Godot o das clic en el icono de cuadro rojo, puede que aparezca de nuevo el error, ya que esta funcionalidad es para hacer cosas avanzadas y solo se usa para hacer pruebas de código. Error failed to launch Godot. Como puedes ver, también aparece este error. Pero es porque la extensión aún no está preparada para Godot 4. En cuanto esté lista, podremos probarla y hacer cosas más avanzadas. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.